Hola chicos, mi nombre es Abelardo Milian, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias Económicas. A partir de ahora, tu profe de Economía. Miren chicos, hoy queremos aprender algunos conceptos que tienen que ver con esta ciencia tan bonita, con la ciencia económica. Chicos, en algún momento de la historia tuvo que aparecer la economía. Claro, y muchos dicen que apareció con Adam Smith, pero no es cierto chicos. En realidad la economía aparece cuando aparece el hombre. Porque apenas aparece el hombre empezó a sentir necesidades. Y como el hombre empezó a sentir necesidades, tenía que realizar algunas actividades económicas para satisfacer a esas necesidades. Profe, ¿qué necesidad sentía el hombre? El hombre sentía, por ejemplo, hambre. Y como el hombre sentía hambre, ¿qué tenía que hacer el hombre? El hombre salía de cacería. Estamos hablando de la época de la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva el hombre sentía hambre. ¿Qué hacía? Salía de cacería. Profe, ¿qué hacía? Producía el alimento para satisfacer su necesidad. Profe, si sentía frío, se cubría con la piel de los animales. Por eso, chicos, se dice que la economía es tan antigua como lo es el hombre. Ya que apenas aparece el hombre, con él surgieron las necesidades. Y el hombre tenía que desarrollar actividades económicas para satisfacer a esas necesidades. Por eso recuerda, la economía es tan antigua como lo es el hombre. Sin embargo, la primera vez que se habló de economía fue cuando el filósofo Jenofonte publicó Oikonomos. ¿Qué significa oikonomos? Oikos es casa, nomos administración. Aunque a veces en la traducción, oikos se traduce también como casa y a veces lo traducen como hacienda. Y nomos se traduce como administración y a veces se traduce como gobierno. Por eso que oikonomos es la administración de la casa, o lo que es lo mismo, el gobierno de la hacienda. Chicos, Jenofonte vivió durante el siglo IV a.C. y Jenofonte quería enseñarle a la gente de aquel entonces cuál era la mejor manera de administrar la casa. Pero cuando Jenofonte dice te voy a enseñar a administrar tu casa, no se refiere solamente al lugar físico donde vivía el hombre. Se refiere al lugar donde vivía el hombre, sí, pero se refiere a la casa y todo su contenido. O sea, Jenofonte nos quería enseñar cuál es la mejor manera de administrar la casa, el lugar físico donde vive el hombre, sí. Pero también cuál es la mejor forma de administrar las tierras, cuál es la mejor forma de administrar el ganado, cuál es la mejor forma de administrar los siervos, cuál era la mejor forma de administrar las esposas y cuál era la mejor forma de administrar los hijos. Profe, ¿por qué? Porque había que usarlos apropiadamente para lograr el máximo nivel de satisfacción. Por eso el primer hombre que habló de economía fue Jenofonte cuando publicó Oikonomos. Recuerda que significa la administración de la casa. Pasan los años y aparece otro filósofo. ¿Profe quién? Aristóteles. Y Aristóteles publicó algunas obras, y Aristóteles en estas obras como La República, por ejemplo, él logra sintetizar de una mejor manera todo el pensamiento económico que había hasta aquel entonces. Es por eso que a Aristóteles se le considera el padre de la economía antigua. Recuerda, el padre de la economía antigua, el gran Aristóteles. Como también que es padre de otras disciplinas, no de otras ciencias. Es padre de la psicología, es padre de la biología, ¿está bien? Chicos, ¿por qué, profe? Porque él sabía un montón de cosas. Recuerda que él pasó 20 años de su vida en la academia. Profe, ¿en qué academia? En la academia de Platón, ¿está bien? En la academia de Platón. Y por eso él conocía de muchas cosas, entre ellas de economía, y es considerado el padre de la economía antigua. Chicos, pasan los años y aparecen muchos personajes que hablaron sobre economía. Entre ellos, por ejemplo, los sacerdotes hablaron de economía. Tenemos a Santo Tomás de Aquino hablando de economía, etc. Sin embargo, el tipo más importante de la historia económica universal surge recién en el siglo XVIII después de Cristo. Profe, ¿quién aparece? Adam Smith. Y Adam Smith en el año 1776, para ser exactos, publicó un libro. Su libro se titula La riqueza de las naciones. Chicos, aunque el verdadero título de la obra de Adam Smith no es La riqueza de las naciones. El verdadero título de la obra de Adam Smith es Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Ah, profe, muy largo ese título, cierto, pero tú tranquilo. Hoy en día simplemente se le conoce como La riqueza de las naciones. Chicos, La riqueza de las naciones es el mejor libro de economía que se ha escrito hasta aquel entonces. Y por eso, precisamente, por haber escrito el mejor libro de economía hasta ese momento, es que Adam Smith es considerado el padre de la economía. O si tú prefieres también, el padre de la economía moderna. Profe, ¿por qué? Porque la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, es una de las mejores obras que se han escrito. Chicos, es tan buena esta obra que por eso Adam Smith lo consideran el padre de la economía.
Y si tú quieres, el padre de la economía moderna. Pero no solamente eso, chicos, se dice que es tan buena la obra que a partir de esta obra, de La riqueza de las naciones, y de su autor, Adam Smith, la economía dejó de ser considerada una presciencia y pasó a ser una ciencia. Por eso es que hoy en día, cuando se define a la economía, se dice que la economía es una ciencia. Profe, ¿estás seguro que es una ciencia? Totalmente, chicos. La economía es una ciencia. Claro, hay gente que considera que la economía no es una ciencia. Es porque son personas que consideran que hay contradicciones en la economía y como hay contradicciones no es una ciencia. Claro, chicos, es que no es una ciencia exacta. La economía tiene una gran dificultad, es una ciencia social. Pero es una ciencia. Profe, ¿cómo sabe que es una ciencia? Jóvenes, para que cualquier disciplina sea considerada una ciencia, debe tener objeto de estudio. Todo aquello que tenga objeto de estudio se dice que es una ciencia. Y obviamente la economía tiene un objeto de estudio. Profe, ¿y cuál es el objeto de estudio de la economía? La vida económica del hombre. Las cosas, las actividades que realiza el hombre para lograr satisfacer sus necesidades. Las cosas que nosotros hacemos con la única finalidad de satisfacer nuestras necesidades, a eso se conoce como el objeto de estudio de la economía. Profe, ¿y usted qué hace para satisfacer sus necesidades? En una sola palabra, trabajo. Yo llevo a cabo la producción. Profe, ¿la producción de qué? De clases de economía. Yo estoy produciendo. Otros no se dedican a la producción, otros se dedican a invertir, son inversionistas. Otros no invierten, algunos se dedican a vender. Otros no se dedican a vender, algunos solamente se dedican a comprar y a consumir. Pero algo estamos haciendo para satisfacer nuestras necesidades. Esas cosas que hacemos para satisfacer las necesidades son el objeto de estudio de la economía. Por eso recuerda, la economía es una ciencia, pero es una ciencia social. Profe, la dificultad está en que la economía estudia al hombre, estudia la conducta económica del hombre, las cosas económicas que hace el hombre para satisfacer sus necesidades. Por ello, cuando se define la economía, se dice así, que la economía es una ciencia social, que se encarga de estudiar cómo los hombres dentro de la sociedad administramos nuestros recursos escasos para lograr satisfacer nuestras necesidades que son ilimitadas. Chicos, aquí hay dos conceptos clave. ¿Cuál, profe? Que por un lado tenemos recursos escasos. Y frente a estos recursos escasos, ¿qué encontramos? Necesidades ilimitadas. Profe, ¿qué significa que los recursos sean escasos? Chicos, que los recursos sean escasos significa que sí tenemos recursos. El problema es que lo que tenemos es poco, es insuficiente. No va a alcanzar para satisfacer nuestras necesidades. Cuando tenemos, pero tenemos poco, se llama escasez. Y si ustedes prefieren, también a veces se le llama escasez relativa. ¿Qué significa? Que tenemos, pero tenemos poco. Profe, ¿y si hay escasez relativa, tiene que haber escasez absoluta? Sí. ¿Cuándo se llama escasez absoluta? Cuando no tenemos nada. Si no tenemos absolutamente nada, es escasez absoluta. Si tenemos, pero tenemos poco, es escasez relativa. Profe, si solamente dice recursos escasos, se refiere a la escasez relativa. O sea, tenemos, pero lo que tenemos es poco. Por ejemplo, imagina que tú le dices a tu papá, papá, ¿me das mi propina para ir a estudiar? Y tu papá dice, claro que sí, hijito, toma 10 soles. Tu papá te da 10 soles. ¿El recurso es abundante o escaso? Evidentemente el recurso es escaso, porque sí tienes recursos, pero lo que tienes es poco, es insuficiente, no va a alcanzar para satisfacer todas tus necesidades. Profe, ¿no va a alcanzar? No, pues chicos, con 10 soles, imaginen que tú te vas a tu academia o te vas a la universidad. Si tú te vas a la academia, ¿cuánto gastas de pasaje para ir a la universidad? Más o menos 1 sol. Eso es lo mínimo. Y de regreso 1 sol, 2 soles. Si te han dado solamente 10 soles, te alcanza para 5 días. Y tú vas a clases hasta el sábado. Profe, ¿qué significa? Que vas en combi el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Profe, el sábado caminas. Y no porque te guste caminar, caminas porque tus recursos son escasos, no te han alcanzado para satisfacer toda tu necesidad. Profe, si mi papá me da de propina 100 soles, chicos, probablemente el recurso siga siendo escaso. Porque quizás 100 soles no alcance para satisfacer todas tus necesidades. Lo que pasa, chicos, que cuando el hombre tiene más recursos, también aparecen más necesidades. Si tú te vas a estudiar y en tu centro de estudios, por ejemplo, no hay cafetería, si tu papá te da 10 soles, no importa. Tu papá te da 10 soles, que hay o no haya cafetería, te da lo mismo. Porque igual tú nunca vas a ir a la cafetería. ¿Para qué vas a querer cafetería?
Profe, si tu papá te da 100 soles, tú exiges que haya cafetería. Tú quieres en tu momento de receso, en tu break, quieres ir a la cafetería, ¿sí o no? Porque cuando tienes más recursos aparecen más necesidades. Si tu papá te diera 10 soles a la semana, tú no preguntas si hay cine. ¿Para qué vas a preguntar si hay cine? Tú nunca vas a ir al cine. Ah, profe, si tu papá te da 100 soles, tú preguntas dónde está el cine más cercano. Es más, organizas a tus amigos para ir todos en mancha. ¿A dónde, profe? A ver tu película en el cine, ¿sí o no? Cuando el hombre tiene más recursos, aparecen más necesidades. Por eso casi siempre los recursos son escasos. Sí tienes, pero lo que tienes no alcanza para satisfacer todas tus necesidades. Encima recuerda, chicos, que los recursos son escasos. ¿Pero cómo son las necesidades? Ilimitadas. ¿Qué significa que las necesidades sean ilimitadas? Que apenas el hombre satisface una necesidad, ¿qué sucede? Aparece otra, la satisface y aparece otra, y la satisface y aparece otra, y la satisface y aparece otra. Cada vez que el hombre satisface una necesidad, inmediatamente aparece otra. Por eso los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Chicos, y con los recursos que son escasos, lamentablemente, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Y como no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir qué necesidad sí satisfacer y qué necesidad no satisfacer. Y cuando nosotros elegimos a una y renunciamos a la otra. Aquella que tú renuncias, aquí aparece un nuevo concepto económico. Aquella alternativa a la que tú renuncias, aquella que dejas de lado, en realidad a la mejor, a la que de las que estás dejando de lado, a esa mejor, ¿sabes qué? Se le considera el costo de oportunidad. Por eso es que se dice que el costo de oportunidad viene a ser, profe, ¿qué cosa? La mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. De las que estoy renunciando, la mejor de todas que he renunciado, que he dejado de lado, la mejor que viene a ser el costo de oportunidad. Ay, profe, como un ejemplo. Por ejemplo, imagínense, chicos, ¿qué pasaría si en estos momentos tú tienes en tu monedero solamente un sol? Solo tienes un sol. Pero estás lejos de casa y ese sol tú lo puedes utilizar para tu pasaje de regreso a tu casa o lo puedes usar para comprarte una galleta. ¿Pero por qué galleta? Porque estás sin haber comido nada, tienes el estómago vacío y sientes gran hambre. Ahora tú tienes dos necesidades. ¿Cuál es, profe? Pasaje y galleta. Ese sol lo usas para tu pasaje o para la galleta, pero tienes solo un sol. Profe, ¿qué debo hacer? Tomar una decisión. A lo mejor tú me dices, profe, yo voy a elegir guardar el sol para el pasaje y sacrifico a la galleta. ¿Sabes qué vendría a ser la galleta? Aquello a lo cual tú renuncias. Y a eso que renuncias, ¿cómo se llama? Costo de oportunidad. Claro que otro joven va a decir, no, profe, perdóneme, siento tanta hambre que yo me compro la galleta. Y si te compras la galleta, esa es la elección que tú has tomado. ¿Pero a qué estás renunciando? Al pasaje. El pasaje lo renuncias, lo dejas de lado. Y como lo dejas de lado, ese sería el costo de oportunidad. Chicos, ¿pero por qué renuncias? ¿Sabes por qué renuncias? Tú renuncias porque tus recursos son escasos. Porque si en vez de un sol tú tuvieras 10 soles, te alcanza para la galleta y también te alcanza para el pasaje. Tú no tendrías por qué renunciar. Por eso es que se dice que el problema fundamental de la economía, ¿qué cosa es? La escasez. Que los recursos son escasos. Porque si tuvieras más recursos, tú satisfaces todas tus necesidades. El problema fundamental de la economía está en la escasez. ¿Está bien? Ahora, chicos, escúchenme. En mi ejemplo anterior de costo de oportunidad estaba fácil porque solo tenías un sol y dos opciones. Lo gastas en una y renuncias a la otra. Y a esa que tú estás renunciando se llama costo de oportunidad, ¿sí o no? Sin embargo, chicos, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 4 alternativas? Este es otro ejemplo, ¿eh? Imagínate que a mí me llaman para dictar clases de economía en la Academia A, en la Academia B, en la Academia C y en la Academia D. 4 academias diferentes. A mí me gustaría dictar en las 4, pero tengo un problema, tengo un recurso escaso. Profe, ¿cuál es su recurso escaso? El tiempo. Entonces yo tengo que tomar decisiones. Imaginen que en la Academia A me ofrecen pagar 30 soles la hora. En la B me ofrecen pagar 40 soles la hora. En C me dicen que me van a pagar 50 soles la hora y en la D me ofrecen 60 soles la hora. ¿En cuál de esas academias yo debería trabajar? Obviamente, yo debo tomar mi mejor elección. Yo voy a tomar la mejor decisión. ¿Cuál elige, profe? La D.
Porque me ofrecieron ¿cuánto? Me ofrecieron pagar 60 soles la hora. Es la mejor opción. Profe, ¿ahí hay costo de oportunidad? Sí. ¿Por qué hay costo de oportunidad? Profe, estoy renunciando a las otras 3. Tenía 4 alternativas. ¿Cuál he elegido? A esta, a la mejor. Todos debemos elegir nuestra mejor opción. Todos. Profe, ¿y qué va a pasar después? Ya elegí a la mejor. ¿Y renuncio a cuántas? A 3. De esas 3 que he renunciado, ¿las 3 son el costo de oportunidad? No. De las 3 que he renunciado, el costo de oportunidad solamente es una. De esas 3, ¿cuál es el costo de oportunidad? Solamente la mejor, esta de acá. De las 3, la mejor, ese es el costo de oportunidad. En mi ejemplo sería la Academia C. Profe, ¿por qué la C? Porque en la C me ofrecieron 50 soles la hora. Estoy renunciando a eso, ¿sí o no? Por eso el costo de oportunidad es la mejor alternativa a la que se renuncia. Aquella a la cual renuncio, aquella que dejo de lado. A eso se llama costo de oportunidad. O sea, chicos, si yo tuviera 10 alternativas, ¿cuál debo elegir? La mejor. Vamos a suponer que esta es la mejor. Yo le elijo a esta porque esta es la mejor. ¿A cuántas estoy renunciando? A estas 9. De esas 9 a las cuales he renunciado, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Las 9? No, solo una. ¿Cuál? La mejor. De las 9 que he dejado de lado, solo esta. La mejor. A eso se llama costo de oportunidad. Claro. Y si yo tuviera más recursos, no satisfago a una. A lo mejor satisfago a estas 2. ¿A cuántas renuncio? A 8. De esas 8 que he renunciado, profe, ¿cuál es su costo de oportunidad? Solo una, la mejor. O sea, de las que dejamos de lado, el costo de oportunidad es solamente una, la mejor a la cual renunciamos. A eso se llama costo de oportunidad. Pero recuerden, profe, ¿por qué renuncia? Yo solo renuncio porque mis recursos son escasos. Si mis necesidades fueran, chicos, si mis recursos fueran abundantes, ¿yo qué podría hacer? Satisfacer más necesidades. Yo no tendría que renunciar. Recuerda nuevamente, por eso el problema fundamental de la economía es la escasez, que los recursos son escasos. Cierto, en el Perú hay problemas de pobreza, en el Perú hay problema de inflación, en el Perú hay problema de desempleo, en el Perú hay problema de deuda. Todos esos son problemas económicos. Profe, pero el problema fundamental, ¿cuál es? La escasez, que los recursos son escasos. Profe, ¿por qué hay problemas de inflación? Los precios suben. ¿Por qué? Porque hay escasez de productos. Yo me acuerdo que el año pasado en el mercado no había limones. Había escasez de limones. Y como hubo escasez de limones, ¿qué pasó? El precio del limón subió hasta 22 soles el kilo de limón. Yo me acuerdo hasta cuando hacían memes. ¿Qué salía en el meme? En el meme salía que ahora la gente ya no usaba cadena de oro, ya no usaba cadena de plata. ¿Qué usaba? Cadena de limones, porque el limón subió su precio. ¿Y por qué, profe? Por la escasez. Profe, mi familia es pobre. ¿Por qué es pobre? Por la escasez. Les falta dinero, escasez. El problema fundamental de la economía es la escasez. Por eso, chicos, a veces a la economía no solamente se le llama economía, a veces le llamamos también ciencia de la escasez, porque estudia los recursos que son escasos. Pero recuerden, chicos, que como los recursos son escasos, ¿qué debo hacer? Debo elegir qué necesidad sí satisfacer y qué necesidad no satisfacer. Yo tengo que tomar decisiones, debo tomar elecciones, yo debo elegir. Y cuando yo elijo satisfacer a una y renunciar a las otras, chicos, a veces por eso a la economía también se le llama ciencia de la elección, porque es la ciencia que nos ayuda a tomar elecciones, a tomar decisiones. O sea, economía, ciencia de la escasez y ciencia de la elección son exactamente lo mismo. Chicos, el problema fundamental de la economía es la escasez. Por eso, ¿qué debe hacer la economía? Tratar de ayudarnos a resolver el problema fundamental, que es la escasez. Pero no, para poder desarrollar, para poder resolver el problema de la escasez, hay 5 problemas, 5 preguntas que debe resolver la economía y que debemos resolver nosotros, que deben resolver los empresarios. Todos debemos resolver estas 5 preguntas. Primera pregunta y primer problema que tiene la economía: ¿qué producir? ¿Qué vamos a producir? Profe, ¿qué debemos producir? Si tú pones tu negocio, pones tu empresa, ¿qué vas a producir? Tienes que tomar una decisión. Profe, ¿qué produzco? Obviamente tienes que elegir aquello que la gente necesita para satisfacer su necesidad, aquello que la gente desea. Eso hay que producir. Profe, ¿cómo es eso? Hay que hacer un estudio de mercado.
A veces la gente o los inversionistas, los emprendedores, ponen negocio pensando en ellos. Ellos no pueden poner el negocio pensando en ellos. Tienen que poner el negocio pensando en el consumidor. ¿Qué necesita el consumidor? Es más, tú haces un estudio de mercado y descubres que la gente tiene un problema. Tú dices, señores, lo siento, pero ustedes tienen este problema. Pero tranquilos, no se preocupen. Yo he venido aquí para venderles las soluciones. O sea, profe, ¿yo qué hago? Tú vendes soluciones a los diferentes problemas. ¿Para qué? Para poder tener éxito en el mundo empresarial. ¿Qué cosa vendes? Soluciones. Primero debes responder qué producir. Después que ya sabes qué producir, ¿qué vas a responder? Segunda pregunta que debes responder la economía. Segundo problema que debes responder la economía y solucionar la economía. ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo producir? Si ya decidí qué voy a producir. Alguno dirá, profe, voy a producir alimentos, profe, voy a poner mi restaurante. Sí, profe, voy a producir servicios de corte de cabello, profe, ya pones tu negocio para cortar cabello. ¿Está bien o no? Otro dirá, profe, yo voy a producir helados. Listo, ya sabes qué producir. Otro, profe, voy a producir cerveza, etcétera. ¿Está bien? Ya has decidido qué vas a producir. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Cómo producir? Y ahí tienes que ver, profe, tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo vas a producir? ¿Solamente con trabajadores, con mano de obra? ¿Solamente con capital, con maquinaria o una combinación de las dos? Claro que la que más conviene es una combinación de las dos. Maquinaria y también trabajadores. Maquinaria porque te permite producir más, hace que el trabajador se vuelva más eficiente. Y con trabajadores para generar empleo. Porque de nada sirve producir algo si la gente no tiene empleo y si no tiene empleo no tiene ingresos, si no tiene ingresos no quiere comprar nada. ¿Para qué produce si no hay nadie que te compre? Por eso lo ideal es una combinación de entre maquinaria y trabajadores, entre capital y trabajo. ¿Está bien? Ya, con eso habrás respondido la segunda pregunta. Ya está, ¿qué producir? ¿Cómo producir? Profe, tercera pregunta, ¿para quién producir? Tienes que saber para quién producir. Claro, yo me acuerdo hace algún tiempo una señorita que vivía en San Miguel, vivía porque para cuando me llamó ella ya vivía en Estados Unidos. Estaba estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard. Un día entró una llamada a mi teléfono. Yo miro y como es número desconocido no contesto. Al ratito vuelve a entrar la llamada telefónica, el mismo número. Así como es 2 veces ya contesto por si acaso. Aló, buenas tardes. Aló, me dice, con el profesor Milian, por favor. Sí, él habla. Me dice, profe, mire, le hablo de parte del profesor Luis Jauregui. Dije, uy, ¿qué pasó? Sí, dígame, él es amigo mío, catedrático en algunas universidades. Me dice, profe, mire, le llamo de parte de él porque yo estoy estudiando economía en la Escuela de Negocios de Harvard. Ahora que estoy de vacaciones, era en diciembre más o menos, digo, estoy de vacaciones y estoy en el Perú. Profe, porfa, quiero llevar un curso a distancia. Voy a llevar economía ahora, en el próximo verano, microeconomía y en el siguiente macroeconomía. ¿Usted cree que me puede dictar? Claro, señorita, dije, no hay problema, yo le dicto. Pero, profe, ¿cuánto me cobraría por hora? $25 la hora. Hoy $25, ¿ah? Me dijo, perfecto, profe. Le mando mi dirección para que venga. Viví por San Miguel. Allá, señorita, no hay problema. ¿Qué día me puede dictar? Y en esos días yo dictaba todos los días. Digo, señorita, mire, el único día que tengo libre es los días domingos. Así que yo iba los domingos y le dictaba $25 la hora. Claro, recuerda que estaba estudiando en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, y quería adelantar un curso durante sus veranos. A ella cobrarle $25, ¿está bien? Ella no me dijo que no, me dijo que sí. Yo iba, le dictaba y me pagaba mis $25 la hora. Chicos, pero eso es porque era ella. Porque si un jovencito de la academia me llama y me dice, profe, quiero que me dicte clases de economía, yo digo, perfecto, hijo, te dicto clases de economía. Me dice, profe, ¿cuánto me va a cobrar? Si yo le digo $25, él prefiere no ingresar antes que pagar $25, ¿sí o no? Porque $25 le parece muy caro. A un jovencito de una academia tú le tienes que decir, bueno, hijo, te voy a cobrar 5 soles la hora, y todavía le parece caro. Un sol la hora y le parece caro. Él prefiere clases en su canal de YouTube del profe Milian, ¿sí o no? Profe gratis, ahí está, ¿sí o no? Claro, pues chicos, lo que pasa es que tú tienes que elegir para quién vas a producir. Y dependiendo de eso, tú decides qué vas a producir también. Profe, por ejemplo, tú puedes producir alimentos. Profe, ¿para quién voy a producir? Depende de ti. Si tú quieres producir para gente que vive en los conos de Lima, ¿para quién vas a producir desayunos? Sí. ¿Qué harías? Sacas tu carretita en la esquina, te instalas, vendes pan con jamonada, pan con queso, pan con palta, ¿sí o no? Pan con tamal, y obviamente tú haces la venta. ¿Y cuánto cobras? $1.50. Y su vaso de quinoa, $1.50 más, 3 soles. Pero ya has elegido para quién vas a producir.
Profe, yo quiero producir alimentos para la gente de La Molina, de San Isidro, de Surco, de San Borja. Puedes hacerlo, pero ya no te vas a instalar en la esquina. Nadie va a ir a comprarte. ¿Quieres producir en esos lugares? Te alquilas un local bonito, elegante y vendes desayunos. Y ahí le pones desayuno, ¿sí o no? Es más, ofreces combo, pan con chicharrón, más vaso de jugo de papaya, 28 soles. Y tú produces para ellos. Todo depende. Tienes que elegir para quién vas a producir. Y eso ya tiene que ver con el estrato socioeconómico, con la cantidad de dinero que gana la gente. Y de acuerdo con ello tú le brindas un producto. ¿Está bien? Listo, chicos. Cuarta pregunta. Mira, ya está. 3 preguntas. Cuarta pregunta. ¿Dónde producir? ¿Dónde debemos producir? Debemos producir en aquel lugar donde sea más barato de producir, donde sea menos costoso de producir. ¿Qué, profe? ¿Dónde producir? Sí. Por ejemplo, chicos, Apple es una empresa norteamericana. Es Estados Unidos. Pero Apple, ¿dónde produce? Apple no produce en Estados Unidos. Apple está produciendo en China. Profe, ¿por qué Apple, siendo de Estados Unidos, produce en China? Porque en China tienen menor costo de producción. Todo es más barato. Mano de obra más barata, materias primas más baratas. Por eso prefieren producir en China. Hay que decidir dónde producir. Profe, si usted quiere producir helados, chicos, si yo fuera a producir helados, ¿sabes dónde produciría? Yo produciría en Huaraz. En Huaraz la fruta es baratísima, barato. Te venden un costal de frutas. Por ejemplo, profe, ¿de qué puede ser? De lúcuma, un costal de lúcuma, 20 soles. 20 soles. Aquí en Lima, ¿cuánto cuesta el kilo de lúcuma? 8 soles el kilo. ¿Dónde te conviene producir? Allá, porque es más barato. ¿Sí o no? Sino que ahí hay que analizar el otro problema, profe, pero transportar mis helados a las diferentes ciudades quizás me salga caro. Hay que hacer un buen análisis, pero lo normal es que la gente produzca donde es más barato de producir, donde el costo de producción es menor. Por eso hay que elegir dónde producir. ¿Está bien? Y última pregunta, quinta pregunta. ¿Cuándo producir? ¿Cuándo producir es importante? Hace tiempo con los chicos habíamos conversado de producir marcianos, un marciano especial con marca, etcétera. Y cada semana me preguntaban, profe, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo el marciano? ¿Y para cuándo el marciano? Decía, chicos, tranquilos, todavía no. Ellos me preguntaban esto en junio, en julio. Y yo, pues, tranquilos, hay que saber cuándo producir. Si vamos a producir helados, si vamos a producir marcianos, ¿cuándo debemos producir? Obviamente en verano. Si vamos a producir casacas, si vamos a producir chompas, si vamos a producir cafarenas, ¿cuándo vamos a producir? Hay que producir en invierno. Si vamos a producir panetones, ¿cuándo producimos panetones? En octubre, en noviembre, cerca de Navidad, ¿sí o no? Hay que saber cuándo producir. ¿Está bien o no? Ahí está. Importantísimo entonces los 5 problemas y las 5 preguntas que debe resolver la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Dónde producir? Y ¿cuándo producir? Los 5 problemas económicos. ¿Está bien, chicos? Y recuerden algo que también ya les comenté. Profe, ¿qué cosa? El objeto de estudio de la economía. Profe, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía es la vida económica del hombre. Las cosas, las actividades que desarrollamos los hombres para lograr satisfacer nuestras necesidades. ¿Y qué hacemos los hombres? Algunos invierten, los empresarios invierten. Otros producimos. Yo produzco el servicio educativo, ¿sí o no? Otro dice, profe, mi papá es gerente general en Bacus. A él se encarga de administrar el negocio y de fin de mes pagarle a todos los que le ayudaron en la producción. Otro dice, profe, mi papá es ingeniero químico en Bacus. Él es el que hace la combinación química, profe. Él combina el lúpulo, él combina la cebada, el agua, etcétera, para producir la cerveza. Entonces, él se dedica a la producción de cerveza. Otro día, profe, mi papá se dedica a vender cerveza, tiene tienda y vende, listo, él se dedica a la venta de cerveza. Y otros simple y llanamente dicen, profe, mi papá consume Bacus. Algo estamos haciendo para satisfacer nuestras necesidades. Y esas cosas que hacemos para satisfacer nuestras necesidades se conocen como el objeto de estudio de la economía. ¿Está bien, chicos? Chicos, espero que les haya gustado esta clase. Conmigo nos vemos en un próximo video. Tienen que estar atentos para el próximo video. Pero también les vamos a pedir suscribirse al canal. ¿Está bien? Dale like, hay que darle su like, ¿está bien? Y finalmente compartir con todos sus familiares, amistades, etc. Chicos, un verdadero placer haber compartido con ustedes de esta clase. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Bye, bye, chicos. Un honor. Chao. Cuídense. Que les vaya muy bonito. Chicos, lo olvidaba. En la descripción
les dejo el link para que puedan descargar las diapositivas trabajadas en esta clase. Ahora sí, chicos, que les vaya muy bien. Chao, chao, cuídense. Bye.